Siempre que hablamos de la Segunda Guerra Mundial se nos vienen a la cabeza las grandes potencias europeas y asiáticas, además de los Estados Unidos. También pensamos en distintos escenarios como el norte de África o incluso las islas del Pacífico, pero pocas veces mencionamos en este conflicto a Latinoamérica. Así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Qué papel jugaron los países de América Central y América del Sur en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo vivieron los más de 100 millones de habitantes latinoamericanos de por aquel entonces la guerra? ¿Hubo acaso alguna participación relevante de los países de LATAM en la contienda? Pues a todo esto os respondemos hoy en Memorias de Pez. Primero vamos a irnos al año 1939, el mismo año que Polonia fue invadida por los nazis y se lió todo el cotarro. Por aquel entonces el mundo ya había iniciado su proceso de globalización y los países europeos tenían relaciones comerciales y diplomáticas con todo el continente americano. Reino Unido, absoluto ganador de la carrera colonial, era el principal socio comercial de muchos países de Latinoamérica, en especial de Argentina. Por supuesto, los británicos sabían explotar perfectamente estas relaciones. Gran parte de la red de ferrocarriles de Argentina había sido construida por ellos y no por caridad. A cambio de este regalo boomerang, el típico regalo que le haces a alguien pero que luego es para ti, Argentina se convirtió en uno de los principales exportadores de carne y trigo para los británicos y pasó a ser conocida como el granero del mundo. Por supuesto, esta estrategia de imperialismo económico no era nada nueva para Estados Unidos, ni tampoco Argentina era el único país que la vivía. En Brasil, Reino Unido también había invertido en infraestructura, además de convertir al país en su principal importador de café y cacao. Por otro lado, Chile también había ganado un puesto VIP en el mapa comercial del todavía existente Imperio Británico gracias a la exportación de nitratos y cobre. En el caso de Alemania, Brasil se había convertido en su socio predilecto en la primera mitad del siglo, gracias a la influencia de la enorme comunidad alemana que allí residía. Este tipo de relación diplomática, ensalzada con la emigración, también se dio entre Argentina e Italia, Perú y Japón, o incluso entre México y España, aunque esta última, como sabéis, no participó en la guerra. En conclusión, a pesar de que estos países se encontraban en la otra punta del mundo, dependían en gran medida del devenir de los acontecimientos en Europa. Sin embargo, la política de neutralidad y prudencia fue la máxima que se llevó a cabo por los gobiernos latinoamericanos, con alguna excepción que os vamos a contar, eso sí. La primera excepción viene dada por un país que tenía y tiene una comunidad muy grande de inmigrantes que provenían de las dos potencias del eje, Italia y Alemania. Quizás, si os digo que Maradona es un apellido italiano o que Kempes es un apellido alemán, sepáis de qué país estamos hablando. Exacto, Argentina. Por esto mismo, Argentina tenía un gran número de simpatizantes del nazismo y el fascismo, y algunos militares y políticos admiraban abiertamente las figuras de Hitler y Mussolini. El riesgo de posicionarse en los primeros momentos de la contienda era altísimo y Argentina se mantuvo neutral. No obstante, a medida que el conflicto avanzaba, otras potencias latinoamericanas comenzaron a condenar al eje, especialmente tras la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941. Durante la presidencia del presidente Ramón Castillo en 1943, Argentina mantuvo sus relaciones diplomáticas con Italia y Alemania, mientras que la presión del resto de países del continente seguía creciendo para que Argentina se posicionase. Esta tibieza fue interpretada por los países aliados como un signo de simpatía por Hitler y Mussolini. Tampoco ayudó mucho el hecho de que se acusase a la embajada alemana en Buenos Aires de participar en acciones de espionaje y propaganda a favor del eje. Estados Unidos llegó a presionar a Argentina con medidas económicas y diplomáticas para forzarla a posicionarse. Argentina rompió relaciones con el eje en el 44, pero no sería hasta el año 45, ya al final de la guerra, cuando el país de los asados decidió declarar la guerra a Alemania y a Japón. Por supuesto, esto solo fue una estrategia de Argentina para no quedarse fuera del panorama internacional cuando vieron que el eje se había ido a pique. Eso sí, nada impidió que Argentina se convirtiera en uno de los refugios principales para dar cobijo a los nazis exiliados desde Europa gracias a las Ratlines. Si queréis aprender más sobre esto, tenemos un vídeo en el canal. Además de Argentina, Chile sería el único país de los latinoamericanos que no declaró la guerra al eje hasta después de marzo de 1945. En su caso, las relaciones comerciales con Alemania pesaron demasiado. Los chilenos, que se dedicaban a exportar cobre y nitratos, sabían que tenían un negocio tremendo entre manos y no podían perder la oportunidad. Tanto el cobre como los nitratos son absolutamente esenciales para la industria bélica.
Chile, que dependía en gran medida de estas exportaciones y estaba recién salida de una depresión, temía que una ruptura con Alemania pudiera arrastrar al país a una nueva crisis. Así se mantuvo neutral hasta el momento final para, al igual que Argentina, sumarse un tanto con los aliados en el último minuto. Y ahora nos vamos a Brasil, que os hemos mencionado que tenía una importante relación con Alemania. ¿Y qué hizo el gigante latinoamericano durante la Segunda Guerra Mundial? Pues la verdad es que Brasil tuvo una respuesta muy diferente a la de Argentina. Por aquel entonces, el presidente Getúlio Vargas estaba al mando del gobierno de Brasil. Vargas, que encabezaba un régimen autoritario y centralista, mantuvo una política exterior que buscaba defender los intereses nacionales y mantenerse fuera de conflictos con otros países. Esto, en la práctica, significaba mantenerse neutral y sacar el máximo beneficio de las relaciones con ambos bandos. Sin embargo, el factor que lo cambió todo fue el ataque a Pearl Harbor. En enero de 1942, en la Conferencia de Río, Brasil rompió relaciones diplomáticas con el Eje. En agosto, tras el hundimiento de varios barcos brasileños por parte de los alemanes, Brasil declararía finalmente la guerra a Alemania e Italia. El país, que en otro tiempo fue la casa de los alemanes en Latinoamérica, se había convertido ahora en un importante aliado de los estadounidenses, a los que permitió instalar bases militares en su territorio. Y lo que es aún más importante, Brasil envió a la Fuerza Expedicionaria Brasileña a luchar en Italia, convirtiéndose en uno de los pocos países de Latinoamérica en combatir en la Segunda Guerra Mundial, y el único en hacerlo en el frente europeo. México había salido recientemente de la revolución y estaba enfocado en lograr una estabilidad que solo era posible con la neutralidad. Sin embargo, al igual que pasó con Brasil, Pearl Harbor lo cambió todo. Tras el ataque, México rompió relaciones diplomáticas con el Eje, mientras que su relación con los Estados Unidos se volvió aún más cercana. En mayo de 1942, después del hundimiento de dos barcos petroleros por los alemanes, que hicieron una parecida a la de Brasil, México declaró la guerra a las tres potencias del Eje. Su principal papel en la contienda fue el envío de agricultores a los Estados Unidos bajo el conocido como Programa Bracero. Además, México también enviaría el Escuadrón 201, conocido como los Aztecas, para luchar en Filipinas en la campaña del Pacífico contra Japón. De esto también tenéis un vídeo en el canal. ¿Y quiénes fueron los países que actuaron más pronto? Pues los países de América Central y el Caribe más próximos a la órbita de Estados Unidos. Todos ellos lo hicieron justo después del ataque a Pearl Harbor. Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá declararon la guerra a Japón el 8 de diciembre, solo un día después del ataque. Cuba, República Dominicana, Guatemala y Honduras lo hicieron el día 9 de diciembre de 1941. Por supuesto, estos países pequeños tuvieron un papel más limitado en la contienda y se ciñeron a las necesidades estratégicas de Estados Unidos, que consistían en facilitar la presencia militar norteamericana, proteger las rutas marítimas y el Canal de Panamá y asegurar apoyo logístico. Todos los países mencionados entrarían en la contienda en el año 1941, en este caso contra Japón, mientras que México y Brasil lo hicieron en el 42. Asimismo, los países del Caribe y Centroamérica rompieron relaciones diplomáticas con el Eje y declararon la guerra al resto de potencias solo un mes después de hacerlo con Japón. En 1943 solo dos países se sumarían a la contienda, Bolivia y Colombia. La principal contribución de Bolivia al esfuerzo aliado fue el de la minería de estaño para la fabricación de armamento, ya que era uno de los principales productores mundiales. En cuanto a Colombia, que tenía unas ganas enormes de fortalecer sus lazos económicos con Estados Unidos, su misión principal fue la de defender el Canal de Panamá y vigilar la costa caribeña por si aparecía algún que otro submarino alemán en un despiste. Una curiosidad, Colombia fue el único país que rompió relaciones con Alemania tras la invasión de Polonia como un acto de reprobación. Eso sí, en el año 1940 las relaciones se restablecieron hasta 1942. Tras estos países llegaron los últimos rezagados, sin contar con Chile y Argentina, que realmente es como si no hubieran declarado la guerra a nadie. Estos fueron Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Todos ellos declararon la guerra en febrero de 1945, cuando Alemania ya había sido prácticamente derrotada, y lo hicieron como un acto más bien simbólico. Eso sí, todos ellos habían roto relaciones con el Eje con anterioridad y habían hecho concesiones estratégicas a los aliados. Venezuela destacó por su suministro de petróleo, que fue vital para el esfuerzo bélico aliado, mientras que otros países, como Ecuador y Uruguay, ofrecieron apoyo estratégico a través de sus territorios y puertos. Y llegamos al final del vídeo, pero antes vamos a repasar las conclusiones principales. Si fuésemos los aliados en el año 1945, ¿a quién le daríamos las medallas? El oro sin duda se lo lleva a Brasil,
Proporcionó caucho y minerales, así como bases navales y aéreas. Su alineamiento con el eje fue el más rápido de los países de América del Sur y llegó a combatir en el frente europeo con un gran desempeño. La plata sería para México, con su escuadrón 201 volando sobre Filipinas y haciendo un gran esfuerzo para suministrar recursos a los Estados Unidos. El bronce podría estar discutido entre algunos de los pequeños países del Caribe y Centroamérica, como por ejemplo Cuba o Nicaragua, o también para Colombia, por su papel en la vigilancia del Canal de Panamá. Desde luego, los países que menos aportaron al esfuerzo aliado fueron Chile y Argentina. Como conclusión final diremos que la mayoría de decisiones que tomaron estos países probablemente tuvieron que ver muy poco con su moral, y más con los riesgos o beneficios que podían obtener de posicionarse en un bando u otro. Esto es difícil de reprochar y de juzgar a posteriori, y la política a veces es muy compleja para pensar que todo es blanco o negro. Lo que sí está claro es que la decisión de la mayoría de países de Latinoamérica de posicionarse del lado de la futura gran potencia mundial acabó por tener un enorme impacto en la política regional. ¿Y tú qué crees? ¿El impacto fue bueno o malo? ¿Se convirtió Latinoamérica en el patio trasero de los Estados Unidos? ¿Fueron los propios países latinoamericanos los que no supieron aprovechar sus oportunidades para lograr un mejor desarrollo económico? Te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.